Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Comencemos. Capítulo 1, el ámbito de la dianética. En este capítulo, el autor presenta la dianética como una ciencia que estudia la mente y sus efectos sobre el cuerpo y la conducta. La dianética se basa en un conjunto de axiomas o verdades fundamentales que describen las leyes de la mente. El autor también explica el concepto de supervivencia como el objetivo básico de la vida y la fuente de todo placer y dolor. Capítulo 2, la meta del hombre. En este capítulo, el autor define la meta del hombre como la felicidad, que se logra cuando se alcanza el estado de clear. Una persona clear es aquella que ha eliminado todos los engramas o impresiones mentales negativas que le causan aberración o desviación de la razón. Una persona clear tiene una mente analítica plenamente funcional, que es la parte consciente, racional y creativa de la mente. Capítulo 3. La mente dinámica. En este capítulo, el autor introduce el concepto de dinámica como los impulsos o impulsos innatos que motivan la vida. Hay 8 dinámicas. La primera es la supervivencia del individuo, la segunda es la supervivencia a través del sexo y la familia, la tercera es la supervivencia a través del grupo, la cuarta es la supervivencia a través de la humanidad, la quinta es la supervivencia a través de las formas de vida, la sexta es la supervivencia a través del universo físico, la séptima es la supervivencia a través del espíritu, y la octava es la supervivencia a través del ser supremo. El autor explica que las dinámicas son interdependientes y armoniosas, y que una persona clear puede operar en todas ellas sin conflicto ni contradicción. Capítulo 4. La anatomía de las aberraciones. En este capítulo, el autor describe las aberraciones como los efectos negativos de los engramas sobre el comportamiento, el pensamiento y las emociones de una persona. Las aberraciones pueden causar enfermedades, trastornos, conflictos, fracasos y sufrimientos. El autor también explica que las aberraciones se miden por el tono emocional de una persona, que va desde el entusiasmo hasta la apatía. Capítulo 5. La anatomía de las enfermedades psicosomáticas. En este capítulo, el autor define las enfermedades psicosomáticas como aquellas que tienen su origen en la mente y se manifiestan en el cuerpo. El autor afirma que el 70% de las enfermedades humanas son psicosomáticas, y que se deben a los engramas que contienen órdenes o sugerencias negativas para el organismo. El autor también da ejemplos de algunas enfermedades psicosomáticas comunes, como las alergias, los resfriados, las úlceras y el asma. Capítulo 6. La anatomía del engrama. En este capítulo, el autor explica qué es un engrama y cómo se forma. Un engrama es una impresión mental que se graba en la mente reactiva cuando una persona está inconsciente, herida o sometida a un dolor intenso. Los engramas contienen imágenes, sonidos, olores, sensaciones y palabras que se asocian con el incidente traumático. Los engramas se activan cuando una persona se encuentra con situaciones similares a las del incidente original, provocando reacciones irracionales, emociones negativas y enfermedades psicosomáticas. Capítulo 7. La naturaleza del dolor físico. En este capítulo, el autor analiza el papel del dolor físico en la formación de los engramas. El dolor físico es una señal de peligro para el organismo, que indica que algo está dañando su supervivencia. El dolor físico también reduce o anula la conciencia de la persona, haciendo que la mente analítica se apague y que la mente reactiva se abra. El dolor físico es el factor principal que convierte una experiencia en un engrama, y también el factor principal que hace que un engrama se reactive. Capítulo 8. La naturaleza del dolor emocional. En este capítulo, el autor examina el papel del dolor emocional en la formación de los engramas. El dolor emocional es una sensación de pérdida o amenaza para la supervivencia de una o más dinámicas. El dolor emocional también reduce o anula la conciencia de la persona, haciendo que la mente analítica se apague y que la mente reactiva se abra. El dolor emocional es el factor secundario que convierte una experiencia en un engrama, y también el factor secundario que hace que un engrama se reactive. Capítulo 9. La naturaleza del placer. En este capítulo, el autor explora el papel del placer en la formación de los engramas. El placer es una sensación de ganancia o mejora para la supervivencia de una o más dinámicas. El placer también aumenta o potencia la conciencia de la persona, haciendo que la mente analítica se encienda y que la mente reactiva se cierre. El placer es el factor opuesto al dolor, y puede contrarrestar o borrar los efectos de los engramas. El placer también puede formar parte de los engramas, pero solo cuando está mezclado con el dolor o cuando es usado como un anzuelo o una trampa. Capítulo 10. Dianética preventiva.
En este capítulo, el autor presenta la dianética preventiva como una rama de la dianética que se ocupa de evitar o minimizar la formación de los engramas. La dianética preventiva se basa en el principio científico de que se pueden mantener los engramas con un contenido mínimo o pueden prevenirse completamente, redundando en fabulosas ganancias en favor de la salud mental y del bienestar físico, así como de la adaptación social. La dianética preventiva abarca los campos de la educación, la política, la medicina y la sociedad. Capítulo 11. La mente reactiva. En este capítulo, el autor define la mente reactiva como la parte subconsciente, irracional y compulsiva de la mente, que almacena los engramas o impresiones mentales negativas que se graban cuando una persona está inconsciente, herida o sometida a un dolor intenso. La mente reactiva se activa cuando una persona se encuentra con situaciones similares a las de los engramas, provocando reacciones aberrativas, emociones negativas y enfermedades psicosomáticas. La mente reactiva es la fuente de todos los problemas y sufrimientos del hombre. Capítulo 12. El banco somático. En este capítulo, el autor describe el banco somático como la zona de la mente reactiva donde se almacenan los engramas que afectan al cuerpo físico, causando dolores, enfermedades y discapacidades. El banco somático contiene los engramas que se forman durante el período prenatal, el nacimiento y la infancia, así como los que se forman durante las operaciones quirúrgicas, las anestesias, las intoxicaciones y los accidentes. El banco somático se activa cuando una persona experimenta un dolor similar al del engrama, o cuando escucha o ve algo que está contenido en el engrama. Capítulo 13. El banco analítico. En este capítulo, el autor describe el banco analítico como la zona de la mente reactiva donde se almacenan los engramas que afectan a la mente racional, causando confusión, errores y aberraciones. El banco analítico contiene los engramas que se forman durante las situaciones de estrés emocional, como las peleas, los insultos, las amenazas y los castigos. El banco analítico se activa cuando una persona se enfrenta a una situación similar a la del engrama, o cuando escucha o ve algo que está contenido en el engrama. Capítulo 14. Las cadenas. En este capítulo, el autor explica qué son las cadenas y cómo se forman. Las cadenas son las secuencias de engramas que tienen un elemento común. Por ejemplo, una cadena puede estar formada por todos los engramas que contienen la palabra no. Las cadenas se forman cuando un engrama se conecta con otro engrama anterior o posterior que tiene el mismo elemento. Las cadenas pueden ser muy largas y complejas, y pueden abarcar varias vidas. Capítulo 15. Los bloqueos. En este capítulo, el autor explica qué son los bloqueos y cómo se forman. Los bloqueos son los engramas que impiden que una persona recuerde o acceda a otros engramas. Los bloqueos se crean cuando una persona está semi-inconsciente o bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Los bloqueos pueden ocultar o distorsionar la información contenida en los engramas, dificultando su localización y eliminación. Capítulo 16. Los valences. En este capítulo, el autor explica qué son los valences y cómo se forman. Los valences son las identidades o personalidades que una persona asume inconscientemente debido a los engramas. Los valences pueden ser de otras personas que estaban presentes en el incidente traumático, como el padre, la madre, el agresor o la víctima. Los valences pueden influir en la forma de hablar, actuar y sentir de una persona, haciéndola perder su verdadera identidad. Capítulo 17. La aberración cromática. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración cromática y cómo afecta a la percepción visual de una persona. La aberración cromática es un fenómeno óptico que consiste en la desviación de los rayos de luz de diferentes colores al pasar por un medio transparente. La aberración cromática puede causar que una persona vea los objetos con colores distorsionados o borrosos. La aberración cromática puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre los colores, como el rojo es malo o el verde te hace feliz. Capítulo 18. La aberración de tiempo. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración de tiempo y cómo afecta a la percepción temporal de una persona. La aberración de tiempo es un fenómeno mental que consiste en la alteración de la velocidad, la duración o la secuencia de los eventos. La aberración de tiempo puede causar que una persona viva en el pasado, en el futuro o en un tiempo irreal. La aberración de tiempo puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre el tiempo, como el tiempo se detiene o el tiempo vuela. Capítulo 19. La aberración espacial. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración espacial y cómo afecta a la percepción espacial de una persona.
La aberración espacial es un fenómeno mental que consiste en la distorsión de las dimensiones, las formas o las posiciones de los objetos. La aberración espacial puede causar que una persona tenga problemas para orientarse, para medir las distancias o para reconocer las formas. La aberración espacial puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre el espacio, como el espacio es pequeño o el espacio es curvo. Capítulo 20. La aberración sonora. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración sonora y cómo afecta a la percepción auditiva de una persona. La aberración sonora es un fenómeno mental que consiste en la alteración de la intensidad, el tono o el significado de los sonidos. La aberración sonora puede causar que una persona tenga problemas para escuchar, para entender o para hablar. La aberración sonora puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre los sonidos, como el sonido es fuerte o el sonido es mentira. Capítulo 21. La aberración olfativa. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración olfativa y cómo afecta a la percepción olfativa de una persona. La aberración olfativa es un fenómeno mental que consiste en la alteración de la intensidad, el aroma o el efecto de los olores. La aberración olfativa puede causar que una persona tenga problemas para oler, para identificar o para disfrutar de los olores. La aberración olfativa puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre los olores, como el olor es malo o el olor te hace feliz. Capítulo 22. La aberración táctil. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración táctil y cómo afecta a la percepción táctil de una persona. La aberración táctil es un fenómeno mental que consiste en la alteración de la sensibilidad, la textura o el placer de los tactos. La aberración táctil puede causar que una persona tenga problemas para sentir, para diferenciar o para gozar de los tactos. La aberración táctil puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre los tactos, como el tacto es frío o el tacto te hace daño. Capítulo 23. La aberración gustativa. En este capítulo, el autor explica qué es la aberración gustativa y cómo afecta a la percepción gustativa de una persona. La aberración gustativa es un fenómeno mental que consiste en la alteración del sabor, el apetito o el disfrute de los sabores. La aberración gustativa puede causar que una persona tenga problemas para saborear, para comer o para deleitarse con los sabores. La aberración gustativa puede ser causada por los engramas que contienen órdenes o sugerencias sobre los sabores, como el sabor es amargo o el sabor te hace feliz. Capítulo 24. La terapia dianética. En este capítulo, el autor define la terapia dianética como el método para alcanzar el estado de clear, que consiste en eliminar todos los engramas de la mente reactiva y liberar el pleno poder de la mente analítica. La terapia dianética se realiza entre dos personas, un auditor y un preclear. El auditor es la persona que guía al preclear a través de una serie de preguntas y comandos para hacerle recordar y revivir los engramas hasta que se desvanezcan. El preclear es la persona que recibe la terapia y que se vuelve más consciente, libre y clear a medida que avanza el proceso. Capítulo 25. El procedimiento básico. En este capítulo, el autor describe el procedimiento básico de la terapia dianética, que consiste en 4 pasos. 1. Establecer una buena comunicación entre el auditor y el preclear. 2. Encontrar el primer engrama disponible. 3. Reducir el engrama repitiéndolo varias veces hasta que pierda su carga emocional y su contenido verbal. Y 4. Verificar que el engrama se haya borrado completamente. Capítulo 26. El procedimiento avanzado. En este capítulo, el autor describe el procedimiento avanzado de la terapia dianética, que consiste en una serie de técnicas para localizar y eliminar los engramas más difíciles o escondidos. Algunas de estas técnicas son: el barrido cronológico, que consiste en recorrer los engramas desde el presente hasta el pasado siguiendo una línea temporal; el barrido por cadenas, que consiste en recorrer los engramas siguiendo un elemento común; el barrido por valences, que consiste en recorrer los engramas siguiendo una identidad o personalidad asumida; y el barrido por bloqueos, que consiste en recorrer los engramas siguiendo un obstáculo o una barrera. Capítulo 27. El procedimiento prenatal. En este capítulo, el autor describe el procedimiento prenatal de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que se forman durante el período prenatal, desde la concepción hasta el nacimiento. El autor explica que el período prenatal es una etapa muy importante para la formación de la personalidad y la salud del individuo, ya que está expuesto a numerosos estímulos físicos y emocionales que pueden dejar huellas negativas en su mente reactiva.
El autor también da ejemplos de algunos engramas prenatales comunes, como los abortos, las violaciones, las peleas o las drogas. Capítulo 28. El procedimiento infantil. En este capítulo, el autor describe el procedimiento infantil de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que se forman durante la infancia, desde el nacimiento hasta los 6 años. El autor explica que la infancia es otra etapa muy importante para la formación de la personalidad y la salud del individuo, ya que está expuesto a numerosos estímulos físicos y emocionales que pueden dejar huellas negativas en su mente reactiva. El autor también da ejemplos de algunos engramas infantiles comunes, como los golpes, las caídas, las inyecciones o las operaciones. Capítulo 29. El procedimiento somático. En este capítulo, el autor describe el procedimiento somático de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que afectan al cuerpo físico, causando dolores, enfermedades y discapacidades. El autor explica que el cuerpo físico es una expresión de la mente reactiva, ya que refleja las órdenes o sugerencias negativas contenidas en los engramas. El autor también da ejemplos de algunas enfermedades psicosomáticas comunes, como las alergias, los resfriados, las úlceras y el asma. Capítulo 30. El procedimiento analítico. En este capítulo, el autor describe el procedimiento analítico de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que afectan a la mente racional, causando confusión, errores y aberraciones. El autor explica que la mente racional es una expresión de la mente analítica, que es la parte consciente, racional y creativa de la mente. El autor también da ejemplos de algunas aberraciones comunes, como los complejos, las fobias, las obsesiones y las compulsiones. Capítulo 31. El procedimiento de los sueños. En este capítulo, el autor describe el procedimiento de los sueños de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que se manifiestan a través de los sueños. El autor explica que los sueños son una forma de comunicación entre la mente analítica y la mente reactiva, que intentan resolver los conflictos o las contradicciones creadas por los engramas. El autor también da ejemplos de algunos tipos de sueños, como los sueños recurrentes, los sueños simbólicos, los sueños proféticos y los sueños lúcidos. Capítulo 32. El procedimiento de las drogas. En este capítulo, el autor describe el procedimiento de las drogas de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que se forman o se activan por el uso de las drogas. El autor explica que las drogas son sustancias que alteran el funcionamiento normal de la mente y el cuerpo, creando dependencia, adicción y tolerancia. El autor también da ejemplos de algunas drogas comunes, como el alcohol, el tabaco, la cafeína y la cocaína. Capítulo 33. El procedimiento del sexo. En este capítulo, el autor describe el procedimiento del sexo de la terapia dianética, que consiste en localizar y eliminar los engramas que afectan a la sexualidad y a la reproducción. El autor explica que el sexo es una función natural y vital para la supervivencia de la especie humana, pero que puede ser distorsionada o inhibida por los engramas. El autor también da ejemplos de algunos problemas sexuales comunes, como la impotencia, la frigidez, la infertilidad y las perversiones. Capítulo 34. El procedimiento del CLIAR. En este capítulo, el autor describe el procedimiento del CLIAR de la terapia dianética, que consiste en verificar que una persona ha alcanzado el estado de CLIAR, que es el objetivo final de la terapia. El autor explica que una persona CLIAR es aquella que ha eliminado todos los engramas de su mente reactiva y ha liberado el pleno poder de su mente analítica. Una persona CLIAR tiene una inteligencia superior, una salud excelente, una felicidad plena y un éxito garantizado. Capítulo 35. Los beneficios del estado CLIAR. En este capítulo, el autor describe los beneficios del estado CLIAR para una persona y para la sociedad. El autor explica que una persona CLIAR tiene una serie de ventajas sobre una persona no CLIAR, como una mayor capacidad para aprender, recordar, crear y resolver problemas, una mayor resistencia al estrés, al dolor y a las enfermedades, una mayor autoestima, confianza y seguridad, una mayor armonía con su entorno y con sus semejantes, y una mayor libertad para elegir su propio destino. El autor también explica que una sociedad formada por personas CLIAR sería una sociedad ideal, sin guerras, sin crímenes, sin pobreza y sin sufrimiento. Capítulo 36. La meta del hombre. En este capítulo, el autor concluye el libro con una reflexión sobre la meta del hombre y el papel de la dianética para alcanzarla.
El autor reafirma que la meta del hombre es la felicidad, que se logra cuando se alcanza el estado de Clear. El autor también afirma que la dianética es la ciencia más importante y revolucionaria del siglo XXI, ya que ofrece al hombre la oportunidad de liberarse de sus cadenas mentales y alcanzar su verdadero potencial como ser humano. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.